¿Cómo están, chicas de quinto año de secundaria? Bienvenidas a una nueva semana de trabajo. Esta semana, y como todas las semanas, quiero comenzar felicitando los trabajos más destacados de la última entrega. Recuerden que la última entrega tenía que ver con el primer borrador de su trabajo, el primer borrador, la primera versión de su artículo de opinión. Quiero felicitar entonces a 4 compañeras en específico. Felicitaciones a la señorita Natalia Olitas. Acá tenemos una miniatura de su trabajo. Muy bien, Natalie. Felicitaciones a la señorita Michelle Espinosa. Michelle, felicitaciones. Aquí podemos ver tu trabajo. Felicitaciones a la señorita Valeria Ortiz. Muy bien, Valeria. Muy bien logrado ese trabajo. Y felicitaciones a Blanca Noriega. Muy bien, Blanca. Son reiteradas las veces que te estoy felicitando, así es que muy bien por tu empeño, por tu dedicación y por las ganas que le pones a cada actividad. Bien, en general estas 4 compañeras, si bien tienen todavía algunos errores por ser la primera versión del trabajo, estos errores han sido muy poquitos. Básicamente tenían por ahí que corregir algún error de ortografía, por ahí algún punto seguido que se les escapó, pero son realmente muy pocos errores. Y en general eso es un aspecto positivo de todas ustedes, chicas. Todas ustedes han conseguido mejorar muchísimo el tema de redacción, el tema de estos textos tan amplios que les he estado pidiendo en fechas recientes, como textos argumentativos, como artículos de opinión. Y he visto mucha mejora en el sentido de cómo ustedes ordenan ya mejor sus ideas, cómo organizan mejor sus ideas en torno a párrafo, cómo se nota que cada párrafo habla de un subtema en específico, y eso es algo bastante positivo, ¿sí? Así es que, sin más, comencemos felicitando a estas compañeras y felicitándolas a ustedes por todo lo que han ido logrando. Vamos a comenzar con las indicaciones para el trabajo de esta semana. Muy bien, y como quizás lo han podido haber anticipado, el trabajo de esta semana es bastante sencillo. Básicamente tiene que ver con presentar la versión final de nuestro trabajo. Es decir, la semana pasada ya hicimos el primer borrador de nuestro artículo de opinión. Esta semana nos toca presentar la última versión de nuestro artículo de opinión, es decir, la versión final. Ya les he estado marcando y pauteando todo lo que tenemos, todos los aspectos que tienen que ir corrigiendo. Así es que va a ser mucho más sencillo esta presentación. Creo yo que ya van a... Si la primera vez, como les dije, ya me presentaron artículos de opinión muy bien logrados, esta versión final va a ser espectacular. ¿Sí? Así es que voy a insertar por aquí los aspectos que vamos a ir trabajando y básicamente presentarles lo siguiente. 1, ¿cuál es el propósito de ese trabajo? El propósito de este trabajo es reflexionar sobre nuestra labor como estudiantes ahora en el contexto de clases a distancia, ¿sí? Aprender desde casa, como se dice. Ese es un poco el propósito. Reflexionar sobre esta situación. ¿Utilizando qué? Utilizando un artículo de opinión como medio para poder hacer este trabajo de reflexión. La competencia que estamos trabajando es producción de textos, en este caso un artículo de opinión, y los desempeños que estamos trabajando son escribe y desarrolla. ¿Escribe qué? Escribe un tipo de texto, en este caso un artículo de opinión, adecuándose al destinatario, en este caso mi persona y sus compañeras, y tipo textual, usando estratégicamente registro formal e informal, en este caso registro formal, ¿sí? Y el segundo desempeño, lo vemos por aquí, es desarrolla sus ideas en torno a un tema, es decir, desarrolla todas tus experiencias, tus anécdotas, todo lo que te ha ido pasando en fechas recientes en torno a un tema. ¿El tema cuál es? Mi rol como estudiante en este contexto de clases a distancia, ¿no? De acuerdo al propósito comunicativo, ampliando la información de forma pertinente. ¿En qué sentido has tenido que ampliar información? De repente hay algunas que quisieron colocar en el párrafo de introducción las palabras de Vizcarra el día que anunció que las clases presenciales ya no iban más. En ese sentido han hecho
un previo trabajo de investigación que yo, dicho sea de paso, felicito bastante. Así es que esto es lo que vamos a estar trabajando esta semana. ¿Por qué se los presento ahora? Porque me parece importante que vean cómo cada una de las actividades que se les dejan tiene un propósito, tiene un sentido y busca siempre desarrollar ciertas competencias y ciertas habilidades de ustedes para que mañana más tarde sean ciudadanos responsables, que sepan tomar decisiones y que sepan expresar lo que piensan, ¿sí? Ahora sí, comencemos entonces retroalimentando algunos aspectos positivos y aspectos a trabajar de forma general. Primero, el primer problema que he estado viendo ha sido el manejo de la tesis. Todas las tesis, es decir, todas las ideas que componen su artículo de opinión, tienen que ir en torno siempre al tema. Recuerden, el tema es nuestro rol de estudiantes en el contexto de clases a distancia. Ese es el tema. Han habido algunas presentaciones que me han hablado de su rol de estudiante, sí, pero de forma muy amplia, como si todavía continuáramos en el contexto de clases presenciales. Eso es algo de repente que tenemos que continuar puliendo. El desarrollo de la tesis, que todas las ideas que yo expongo tenga que ver con el tema. El segundo punto es el uso de conectores, ¿sí? Por ejemplo, terminaban, si bien yo les di cierta estructura, ¿no? La introducción va a tratar de esto, el párrafo 1 va a tratar de esto, el párrafo 2 va a tratar de esto, tienen que utilizar ciertos conectores que conecten la idea del párrafo anterior con las ideas que van a exponer en el párrafo que viene, ¿no? Por ejemplo, conectores como a continuación o según lo dicho anteriormente o además de la situación que hemos planteado con anterioridad, yo pienso que esos conectores que nos ayudan a enlazar muy bien un párrafo con otro. ¿Por qué? Porque si bien en la primera presentación, el primer borrador, al ser un borrador, yo les puse subtítulos en cada uno de los apartados, esta vez en la presentación final ya no van a considerar los subtítulos, ¿sí? Es decir, les voy a insertar aquí una imagen de lo que les pedí la semana pasada. Básicamente les pedí les indiqué estos subtítulos que más o menos marcaban lo que iban a estar diciendo, pero ahora ya no me van a presentar el trabajo de esta manera, van a obviar estos subtítulos y solamente me van a entregar el texto con los 5 párrafos que pedí la semana pasada. Ahora, esto definitivamente nos ayudó mucho la semana pasada porque, nos daba cierta idea de qué iba cada párrafo, pero esta semana ya va a ser todo de corrido, así es que tengan en cuenta el tema de conectores, cómo enlazamos las ideas, por ejemplo, del segundo párrafo con las ideas que ya expusimos en el párrafo anterior. El tercer punto es el uso de ejemplos. Los ejemplos también tienen que ver con, tienen que ir siempre en torno a la temática. No solo a la temática, sino que estos ejemplos de alguna forma, como su nombre lo dice, nos tienen que ayudar a ejemplificar lo que estamos diciendo y la idea que estamos exponiendo en cada párrafo. Por ejemplo, si tu párrafo hablaba de lo importante que es levantarte temprano, tú no me vas a contar una anécdota donde cuentas que te levantaste tarde y que te fue bien, ¿no? Porque entonces está siendo un poco inconsistente, están siendo inconsistentes las ideas que estás presentando en el párrafo, ¿sí? Los ejemplos también tienen que ser coherentes con lo que estás expresando. Y por último, el tema nuevamente de ortografía y redacción. Cada párrafo definitivamente termina en un punto aparte para comenzar otro, pero dentro del párrafo, por eso les repito, es muy importante que vuelvan a leer su texto una vez que han terminado. Dentro del párrafo tienen que ver también cómo es que se conecta la idea. Utilicen puntos seguidos. Han habido presentaciones donde he visto párrafos muy largos y constituidos de una sola oración muy larga, ¿sí? Traten de revisar nuevamente su texto. Vean entonces en qué puntos es importante o es necesario considerar comas, punto y coma o puntos seguidos. Sí, básicamente esos son los aspectos que tenemos que ir trabajando. Y ahora vamos a irnos a la plataforma de Aprende en Casa para ver qué es lo que nos sugieren al momento de revisar precisamente nuestros textos. Con qué aspectos tenemos que cumplir en esta ocasión para nuestra presentación.
Muy bien, y la plataforma de Aprende en Casa básicamente nos dice que prestemos atención a 4 puntos importantes. 1. Si el artículo de opinión cumple con el propósito comunicativo planteado en la planificación. ¿Cuál es el propósito comunicativo? Exponer nuestra situación como estudiantes en clases a distancia. Número 2. Que las ideas expuestas sean claras y se entiendan con facilidad. Que se presenten situaciones y ejemplos suficientes y adecuados, pertinentes. Que las ideas y los párrafos están bien relacionados por conectores y signos de puntuación, lo que les he ido explicando anteriormente, y que empleen definitivamente correctamente la ortografía. ¿Sí? Esos son los aspectos que tenemos que ir evaluando y que tienen que tener en cuenta al momento en que hagan la revisión final de su texto. ¿Está bien? Ahora, me amplío nuevamente para dar las indicaciones finales y enseñarles cómo es que tiene que quedar ese texto. Muy bien, nuevamente les inserto una captura de lo que pedí la semana pasada. Acá tenemos la captura. Lo que tienen que hacer en esta ocasión es eliminar estos subtítulos que yo les consideré la semana pasada como para pautear su trabajo. Y en esta ocasión, una vez que ya han desarrollado todas estas ideas, toca ponerle un título creativo. ¿Sí? Eso es un aspecto que no hicimos la semana pasada, que lo vamos a hacer ahora en base ya a todas las ideas que han ido exponiendo en su artículo de opinión. Colóquenle un título creativo, un título que llame la atención, que jale la vista de quien va a leer su artículo de opinión. Y eso es todo por el trabajo de esta semana. Básicamente es corregir el texto. Ya les he enseñado, recuerden, ya les he enseñado cómo revisar errores ortográficos en Classroom. Voy a buscar de repente ese video y se los voy a dejar anexados aquí en el canal y en Classroom, para que lo vuelvan a ver por si es que alguna se le escapó o ya se le olvidó hasta este punto. Sí, así es que eso es todo lo que tenemos para el trabajo de esta semana. Cuídense mucho, sorpréndame con sus presentaciones y recuerden que en el canal y en Classroom esta semana tocaba video, ortografía y redacción con su respectivo cuestionario. Así es que no se olviden de resolver eso también para esta semana. Es un tema bastante interesante también que les va a ayudar al momento de volver a darle una revisada a su artículo de opinión. Así es que sin más me despido hasta la próxima semana. Sorpréndame con sus trabajos y nunca dejemos de aprender. Nos vemos.